Carlos, uno de esos reels que hicimos, Eliu, que de hecho se viralizó, Claro. Fue por el nombre. Creo que el nombre llamó la atención. Que dijimos, ¿sabes cuál es el asesino silencioso? Entonces la gente dijo, ay, ¿qué es eso? Sí quiero saber. Y es algo bien importante. Sé que de repente bromeamos en este programa con ciertas cositas, pero en este no podemos bromear. ¿Nos pudieras platicar acerca de esta patología? Claro, totalmente. La hipertensión es parte de las enfermedades de hipertensión arterial sistémica. Ese es el asesino silencioso. Claro, totalmente. Como el nombre correcto es, hipertensión arterial sistémica. Es una de las enfermedades más prevalentes en el país y en el mundo. Se considera, de hecho, un factor de riesgo cardiovascular. Un paciente que padece de hipertensión arterial sistémica O sea, una persona que tiene hipertensión tiene riesgos en el corazón. Totalmente, y no solo en el corazón. El hecho de que un paciente tenga hipertensión arterial hace referencia a que puede tener daño cerebral, un evento vascular cerebral, un derrame. Un derrame, una embolia, como coloquialmente se le dice, un infarto agudo del miocardio, que es un infarto del corazón como tal, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, o sea, daño en los riñones de manera a la larga, enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, se te echan a perder los riñones. Por tener cifras elevadas de presión arterial. Siempre los pacientes en la consulta, porque luego no logran dimensionar o entender bien qué es la hipertensión, yo les pongo mucho el ejemplo o la analogía. Ándale, qué bueno que mencionas eso, porque cuando a veces decimos hipertensión, la gente digo que sabe que existe, pero no sabe qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque de entrada anatómicamente, o sea, si hablamos que mucha gente no conoce anatomía, es difícil imaginarte, o sea, es una tubería, ¿no? O sea, que son las arterias, son tubos. Totalmente. Que llevan claro. un líquido que es la sangre y hay fuerzas adentro, ¿no? ¿Pudieras explicar cómo funciona? Esa es la definición más fácil, es la manera en que el paciente lo razona o lo entiende más fácil, porque un paciente para que pueda dar la importancia a su enfermedad debe de entenderla, ¿no? Entonces yo les pongo el ejemplo a los pacientes que qué pasaría si conectamos una manguera del jardín al hidrante rojo de los bomberos que está en la calle. Y me dicen, pues se va a reventar. Claro que se va a reventar. Porque sale con mucha fuerza. Porque sale con mucha presión. Entonces las arterias de nuestro cuerpo... que fluya tranquilo. Exactamente, que no esté nada tenso, que no haya presión de más. Nuestras arterias y venas del cuerpo están hechas para soportar cierta cantidad de presión. La hipertensión habla que la presión en las arterias está elevada y al mismo... Sí, al decir hiper significa que está elevada. Para arriba, pues, efectivamente. Porque hay una hipotensión que ahí está bajita. Totalmente. Ahorita estamos hablando cuando está elevada. Disparada. Exactamente, la hipertensión o la presión elevada. En el ejemplo del hidrante rojo, pues bueno, la presión es demasiada que va a reventar esa manguera. En nuestro cuerpo, al igual, cuando la presión está elevada, que es lo que sufren los pacientes con hipertensión arterial, se puede reventar alguna arteria principalmente. Que es el derrame en el cerebro. Que viene del derrame. Que es peligrosísimo. También esa presión elevada en las arterias del corazón predispone a que desarrollen algún tipo de infarto, daño en los ojos, daño en los riñones. Entonces que es causa de muerte. Totalmente. Y hoy en día las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Últimos artículos están ahí peleando entre que si el COVID por la magnitud que tuvo, ¿no? Pero sí, seguramente hubo ahí alguna diferencia. Hubo algún empate. Pero sigue siendo de las primeras. Claro, totalmente. Entonces es muy importante prestarle atención a este tipo de enfermedades. Y como bien lo comentabas, es el asesino silencioso porque suele no dar síntomas. Nuestra cultura como mexicanos, desgraciadamente, es... No me siento mal, pues quiere decir que estoy bien. Y no siempre es así. El que el paciente se sienta bien no quiere decir que no tenga algún problema de salud. Por eso siempre se recomienda el check-up, ya sea cada 6 meses, cada año, ir a tu visita con el médico, laboratorios generales, un electrocardiograma, una exploración física detallada, para corroborar que realmente no hay algún problema de salud, que no esté dando síntomas, porque desgraciadamente el paciente va a la consulta cuando ya tiene algún problema. Sí, o sea, mucha gente, para que entiendan quienes amablemente nos siguen, anda caminando por la calle con la presión arterial muy elevada y no se ha dado cuenta. Claro. Y así puede estar durante años y por eso es, como dices tú, el asesino silencioso. Cuando ya te da síntomas, claro, puede ser muy tarde a grado de muerte, ¿verdad? Totalmente. Mucha gente que llega con un infarto agudo al miocardio, un infarto del corazón, no se sabía hipertenso, no se conocía que padecía de la presión alta, no se conocía que padecía de diabetes. ¿Cómo ella? Yo me sentía muy bien. Yo me sentía muy bien y salen con el colesterol elevado, salen con cifras de presión muy elevadas, claro, salen con niveles de azúcar o glucosa muy elevados. Entonces, sí es muy, muy, muy importante
tener el check-up aunque estén asintomáticos. Muy Eso bien. Eso es de ley. Entonces, nada más recapitulando un poquito por si alguien se quedó con dudas, decir hipertensión arterial quiere decir que la sangre está muy apretada en las arterias, está causando una fuerza interna en la tubería que tenemos en nuestro sistema circulatorio. Totalmente. Y que aunque en un principio, que esto puede ser durante años, no da algún síntoma evidente, sí puede llegar a tener repercusiones en distintos órganos del cuerpo y algunas hasta fatales. Totalmente. ¿Verdad? Sí, yo creo que lo resumiste muy bien en palabras para que nos puedan entender. La idea es esa, ¿no? Que se lleven todo lo más digerible posible y entendible. Si es un problema grave que pone en peligro la vida, que no tenga un buen diagnóstico, entonces es muy importante que se apeguen al médico. Ajá. Idealmente, hablando de cuestiones un poquito más administrativas, los